Hay algo que nadie te dijo cuando eras pequeño. Nadie se sentó contigo, te miró a los ojos y te explicó cómo funciona realmente el dinero. Nadie te dijo que la riqueza no empieza en una cuenta bancaria, sino en un pensamiento. Nadie te enseñó que antes de tener hay que aprender a pensar. Y esa es quizás la mayor deuda que el mundo tiene contigo. Porque creciste creyendo que los ricos nacen ricos, que el dinero es cosa de suerte, que la abundancia es un privilegio reservado para unos pocos. Y hoy estás aquí, escuchando esto, porque algo dentro de ti sabe que eso no es verdad. Algo dentro de ti siempre lo supo. Yo crecí en un hogar donde el dinero era un tema prohibido, no se hablaba de él en la mesa, no se mencionaba en las conversaciones, y cuando aparecía, siempre venía acompañado de tensión, de miedo, de vergüenza. Mi padre trabajaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba, y aún así, al final del mes, las cuentas seguían siendo más grandes que los ingresos. Yo lo veía llegar cansado, con las manos agrietadas, con los ojos pesados, y me preguntaba por qué alguien que trabaja tanto tiene tan poco. Esa pregunta me persiguió durante años, y la respuesta que encontré cambió mi vida para siempre. La respuesta no estaba en trabajar más horas, no estaba en conseguir otro empleo, no estaba en ahorrar centavo por centavo hasta que el cuerpo no diera más. La respuesta estaba en la mente, en la forma en que mi padre pensaba sobre el dinero, en las creencias que había heredado de su padre y su padre del suyo, en una cadena de pensamientos limitantes que se transmitían de generación en generación como si fueran verdades absolutas. Y yo estaba a punto de heredar esa misma cadena. Pero algo se rompió. Algo dentro de mí dijo, basta. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has detenido a observar cómo piensas sobre el dinero? No lo que dices en voz alta, sino lo que realmente crees en lo más profundo. Porque ahí, en ese lugar silencioso donde nadie te escucha, es donde vive tu verdadera relación con la riqueza. Y si en ese lugar hay miedo, hay culpa, hay resentimiento, entonces no importa cuánto trabajes, no importa cuántas oportunidades lleguen a tu puerta, porque tu mente las rechazará antes de que puedas siquiera reconocerlas. Un millonario no es alguien que tiene 1 millón. Un millonario es alguien que piensa de una manera que inevitablemente lo lleva a generar 1 millón. Y eso es algo completamente diferente. Porque si le quitas todo el dinero a una persona que piensa como millonario, en unos años volverá a tenerlo. Pero si le das 1 millón a alguien que piensa en pobreza, en unos meses lo habrá perdido. Lo hemos visto una y otra vez. Ganadores de lotería que terminan en la ruina, herederos que dilapidan fortunas, personas que reciben todo en bandeja y lo dejan caer. No es porque sean malas personas, es porque su mente no estaba preparada para sostener lo que sus manos recibieron. Hay una historia que me marcó profundamente. Conocí a un hombre en Japón, un artesano de cerámica que trabajaba en un taller pequeño en las afueras de Kioto. Su taller no era más grande que una habitación y sus herramientas eran simples, algunas heredadas de su abuelo. Pero cada pieza que salía de sus manos era una obra de arte. Cada taza, cada plato, cada vasija tenía una perfección que hacía que la gente viajara desde ciudades lejanas solo para comprar una. Un día le pregunté cuál era su secreto y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo que la diferencia entre un artesano pobre y un artesano rico no está en las manos, está en la visión. El artesano pobre ve barro, el artesano rico ve una obra maestra escondida dentro del barro. Los dos trabajan con el mismo material, pero uno crea basura y el otro crea tesoros. Y todo empieza en cómo ven lo que tienen delante. Eso es pensar como millonario, no es pensar en dinero todo el día. No es obsesionarse con las cifras. No es ser codicioso ni ambicioso de una manera destructiva. Pensar como millonario es ver valor donde otros ven vacío. Es ver oportunidad donde otros ven obstáculo. Es ver soluciones donde otros solo ven problemas. Y esa forma de ver la vida no se compra en ninguna tienda, no se hereda en ningún testamento, no se obtiene con ningún título universitario. Se cultiva, se entrena, se decide. En Colombia, donde yo viví parte de mi vida, conocí a personas que con muy poco lograron mucho y conocí a personas que con mucho no lograron nada. La diferencia nunca fue el capital inicial. La diferencia siempre fue
la mentalidad. Recuerdo a una señora que vendía empanadas en una esquina. Su puesto no era más que una mesa de madera y una sartén, pero ella trataba cada empanada como si fuera un producto de lujo. Las envolvía con cuidado, las servía con una sonrisa, conocía a cada cliente por su nombre. En unos años, esa mesa de madera se convirtió en un restaurante y ese restaurante se convirtió en 3. No porque alguien le regaló dinero, no porque tuvo suerte, sino porque ella pensaba diferente. Ella veía su empanada no como un producto barato de esquina, sino como el cimiento de un imperio. Y esa visión, esa forma de pensar fue lo que transformó su realidad. Ahora déjame hablarte de algo que casi nadie menciona cuando se habla de riqueza, la relación entre la disciplina y la abundancia. En Japón hay un concepto que se llama Kaizen, que significa mejora continua. Es la idea de que cada día, por pequeño que sea el avance, debe ser mejor que ayer. No se trata de saltos enormes, no se trata de revoluciones, se trata de pasos pequeños, constantes, decididos. Y ese concepto que parece tan simple es uno de los secretos más poderosos detrás de la riqueza sostenible. Los millonarios que permanecen millonarios no son los que hicieron un gran negocio una vez. Son los que todos los días, sin excepción, sin excusa, hacen algo para mejorar. Leen una página más, hacen una llamada más, piensan una hora más, planifican un paso más. Y esos pequeños actos, acumulados durante años, crean avalanchas de resultados que el mundo llama suerte, pero que en realidad son la cosecha de una siembra diaria que nadie vio. Yo te pregunto, ¿qué estás sembrando hoy? No mañana, no la próxima semana, no cuando las condiciones sean perfectas, hoy. Porque los millonarios entienden algo que la mayoría ignora. No existen las condiciones perfectas. Nunca habrá un momento ideal para empezar. Nunca habrá suficiente dinero para invertir. Nunca habrá suficiente tiempo para planificar. El momento es ahora, con lo que tienes. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Esa es la mentalidad que separa a los que sueñan de los que construyen. Hay otra verdad incómoda que necesitas escuchar. Tu entorno determina tu pensamiento más de lo que crees. Las personas con las que pasas tiempo, las conversaciones que tienes, los programas que ves, la música que escuchas, los libros que lees o dejas de leer, todo eso está programando tu mente cada segundo del día. Y si tu entorno está lleno de quejas, de pesimismo, de conformismo, entonces tu mente está siendo entrenada para la pobreza, aunque tú no lo sepas. En Japón me enseñaron que el bambú pasa sus primeros 5 años creciendo bajo tierra. 5 años en los que no se ve nada. 5 años en los que cualquier observador pensaría que nada está pasando. Pero bajo la superficie, las raíces se están expandiendo, fortaleciéndose, preparándose. Y cuando finalmente el bambú sale a la luz, crece hasta 30 metros en solo 6 semanas. 30 metros en 6 semanas después de 5 años de aparente nada. Eso es exactamente lo que pasa cuando cambias tu mentalidad. Los primeros meses, tal vez los primeros años, nadie ve cambios. Tu cuenta bancaria sigue igual, tu trabajo sigue siendo el mismo, tu situación parece no moverse. Y es en ese momento cuando la mayoría se rinde. Es en ese momento cuando la mayoría dice que esto no funciona, que es mentira, que los ricos son ricos porque nacieron así. Pero los que entienden el principio del bambú siguen adelante, siguen sembrando, siguen construyendo raíces invisibles. Y cuando el brote finalmente rompe la tierra, el mundo se asombra, pero ellos no. Porque ellos saben que ese momento fue construido en silencio, en la oscuridad, en la persistencia callada de quien confía en el proceso. Quiero contarte algo muy personal. Hubo un tiempo en mi vida en el que yo estaba completamente quebrado. No solo económicamente, sino emocionalmente, espiritualmente. Sentía que todo lo que intentaba fallaba, que cada puerta se cerraba, que cada camino era un callejón sin salida. Y en esos momentos, lo más fácil habría sido culpar al mundo, culpar al gobierno, culpar a la economía, culpar a mis padres, culpar a Dios. Pero algo dentro de mí, esa voz pequeña que a veces escuchamos cuando el ruido del mundo se apaga, me dijo que la respuesta estaba dentro, no fuera. Empecé a observar
mis pensamientos. Y lo que encontré me espantó. Me descubrí diciéndome cosas terribles a mí mismo. Cosas como, tú no eres lo suficientemente inteligente, tú no naciste para esto, el dinero no es para gente como tú, si tus padres no pudieron, tú tampoco podrás. Esas frases que yo repetía inconscientemente todos los días eran como comandos de programación que le daban instrucciones a mi cerebro y mi cerebro, obediente como es, las ejecutaba al pie de la letra. No me dejaba ver oportunidades, no me dejaba tomar riesgos, no me dejaba soñar en grande, porque el programa que corría en mi mente era un programa de pobreza. El día que decidí reprogramar mi mente fue el día que mi vida empezó a cambiar, no de la noche a la mañana, no con un milagro instantáneo, sino con la paciencia de quien entiende que desinstalar 30 años de programación requiere tiempo, esfuerzo y una determinación de hierro. Empecé a leer, empecé a escuchar a personas que habían logrado lo que yo quería lograr, empecé a rodearme de un entorno diferente, empecé a cuestionar cada creencia que tenía sobre el dinero, sobre el éxito, sobre la riqueza, y una por una fui reemplazando las mentiras por verdades, fui cambiando el programa. Hay algo que los millonarios entienden sobre el fracaso que el resto del mundo no comprende. Para la mayoría, fracasar es el fin, es la prueba de que no sirven, es la confirmación de sus peores miedos. Pero para un millonario, fracasar es información, es un dato, es una señal que dice, por aquí no, prueba por otro lado. Thomas Edison no fracasó 10,000 veces al intentar inventar la bombilla. Encontró 10,000 maneras que no funcionaban. Y cada una de esas maneras lo acercaba más a la que sí funcionaría. Cuando yo empecé a ver mis fracasos de esa manera, todo cambió. Dejé de tener miedo a equivocarme. Dejé de paralizarme ante la incertidumbre. Dejé de necesitar que todo fuera perfecto antes de actuar. Y esa libertad de fallar sin derrumbarse, es uno de los regalos más valiosos que la mentalidad millonaria puede darte. Pero déjame ser honesto contigo. Cambiar la forma en que piensas es lo más difícil que harás en tu vida. Más difícil que cualquier trabajo físico, más difícil que cualquier examen, más difícil que cualquier relación, porque tu mente se resiste al cambio. Tu mente ama la zona de comodidad, aunque esa zona sea un lugar de sufrimiento. Tu mente prefiere el dolor conocido al placer desconocido. Y por eso la mayoría de las personas viven y mueren sin cambiar nunca su forma de pensar. No porque no puedan, sino porque no están dispuestas a soportar la incomodidad del cambio. En Japón hay un proverbio que dice que caer está permitido, pero levantarse es obligatorio. Y eso resume perfectamente la mentalidad de la riqueza. No se trata de no caer, se trata de levantarse cada vez con más fuerza, con más sabiduría, con más determinación. Cada caída es una lección, cada tropiezo es un maestro, cada error es un peldaño hacia arriba, si tienes los ojos para verlo así. Ahora quiero hablarte de algo que cambiará tu perspectiva sobre el dinero para siempre. El dinero no es bueno ni malo. El dinero es un amplificador. Si eres generoso, el dinero te hará más generoso. Si eres egoísta, el dinero te hará más egoísta. Si eres compasivo, el dinero multiplicará tu compasión. Si eres destructivo, el dinero multiplicará tu destrucción. El problema nunca ha sido el dinero. El problema siempre ha sido lo que hay dentro de la persona que lo sostiene. Por eso es tan importante trabajar en ti mismo antes de trabajar en tu cuenta bancaria. Por eso es fundamental construir un carácter sólido antes de construir un negocio. Porque el dinero sin carácter es un arma. Pero el dinero con carácter es una herramienta de transformación. Y el mundo necesita más personas con dinero y con carácter. Necesita más personas que piensen como millonarios no para acumular, sino para impactar. No para presumir, sino para servir. No para alejarse del mundo, sino para acercarse a él con más recursos, con más posibilidades, con más poder de hacer el bien. Déjame decirte algo sobre la gratitud. Los millonarios verdaderos, no los que solo tienen dinero, sino los que tienen riqueza real, practican la gratitud como una disciplina diaria. No es que agradecen cuando las cosas van bien. Agradecen
incluso cuando las cosas van mal, porque entienden que cada situación, por difícil que sea, contiene una semilla de oportunidad. Cada crisis es un lienzo en blanco donde se puede pintar algo nuevo. Cada pérdida es un espacio que se abre para recibir algo mejor. Yo aprendí esto en los momentos más oscuros de mi vida. Cuando no tenía nada que agradecer según la lógica humana, encontré cosas que agradecer según la lógica de la fe. Agradecí por estar vivo. Agradecí por tener salud. Agradecí por tener la capacidad de pensar, de soñar, de imaginar un futuro diferente. Y esa gratitud, que al principio era forzada, con el tiempo se convirtió en genuina. Y con ella vino una paz que ningún millón puede comprar. Y paradójicamente con esa paz vino también la claridad mental necesaria para tomar las decisiones que me llevaron a la prosperidad. Hay un error que cometen muchas personas cuando intentan pensar como millonarios. Creen que se trata de repetir afirmaciones frente al espejo. Soy rico, el dinero viene a mí, soy un imán de abundancia. Y aunque las afirmaciones pueden tener su valor, son completamente inútiles si no están respaldadas por acción. Un millonario no se sienta a esperar que el universo le traiga dinero. Un millonario se levanta cada día y va a buscarlo con estrategia, con inteligencia, con persistencia, con una ética de trabajo que no negocia con la pereza ni con la mediocridad. En la cultura japonesa hay un concepto hermoso llamado Ikigai, que es la razón de ser, el motivo por el cual te levantas cada mañana. Y cuando encuentras tu Ikigai, cuando descubres esa intersección entre lo que amas, lo que haces bien, lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar, entonces el trabajo deja de ser trabajo. Se convierte en misión, se convierte en pasión, se convierte en un motor que no necesita gasolina externa porque se alimenta de fuego interno. Y las personas que operan desde su Ikigai son las que construyen riqueza duradera, porque no trabajan por dinero, trabajan por propósito. Y el dinero viene como consecuencia natural de entregar valor al mundo. Yo viajé por muchos países, vi pobreza extrema y vi riqueza extrema. Y en todos esos viajes la lección fue siempre la misma. La diferencia entre unos y otros empieza en la mente. En los barrios más humildes de Colombia vi personas con mentalidad de imperio. Y en los edificios más lujosos de Tokio vi personas con mentalidad de escasez. La geografía no determina tu destino. Tu código postal no decide tu futuro. Tu historia familiar no escribe tu final. Lo que determina todo, absolutamente todo, es lo que decides creer sobre ti mismo y sobre lo que es posible para tu vida. Quiero que entiendas algo fundamental. Pensar como millonario no es despreciar la pobreza ni a las personas que viven en ella. Pensar como millonario es negarse a aceptar que la pobreza es un destino permanente. Es creer con toda el alma que la situación puede cambiar. Es tener la audacia de soñar en medio de la escasez. Es plantar un árbol en medio del desierto con la certeza de que algún día dará sombra. Y eso me lleva a hablar de la fe, porque no hay mentalidad millonaria sin fe. No hablo necesariamente de religión, hablo de esa convicción profunda de que hay algo más grande que tus circunstancias actuales, de que el presente no define el futuro, de que lo que ves hoy no es todo lo que hay. Los grandes emprendedores, los grandes innovadores, los grandes constructores de riqueza, todos compartían una fe inquebrantable en algo que todavía no podían ver. Steve Jobs tenía fe en que la gente querría computadoras personales cuando nadie las pedía. Los hermanos Wright tenían fe en que el ser humano podía volar cuando todo el mundo decía que era imposible. Cada gran fortuna empezó como un acto de fe, como una apuesta contra lo visible, como una declaración al universo de que lo invisible es tan real como lo que se puede tocar. Pero la fe sin disciplina es fantasía. Y aquí es donde muchos se pierden. Creen que basta con creer, con visualizar, con decretar, pero la fe verdadera se demuestra con acción, se demuestra levantándose temprano, se demuestra leyendo cuando otros duermen, se demuestra ahorrando cuando otros gastan, se demuestra invirtiendo cuando otros temen, se demuestra persistiendo cuando otros abandonan. La fe no es pasiva, la fe es
la fuerza más activa del universo. Y cuando la combinas con disciplina, con estrategia, con paciencia, creas un poder imparable. Permíteme hablarte ahora del poder del servicio. En Japón aprendí que la verdadera riqueza no se mide por lo que acumulas, sino por lo que entregas. Las personas más respetadas en la cultura japonesa no son las más ricas, sino las que más sirven a su comunidad. Y esta lección se aplica directamente al mundo de los negocios y la creación de riqueza. Los millonarios más exitosos y más realizados son aquellos que construyeron su fortuna sirviendo a otros, no buscando cómo sacar dinero de la gente, sino buscando cómo resolver problemas, cómo hacer la vida más fácil, cómo agregar valor genuino al mundo. Piénsalo así. Cada billete que recibes es un certificado de gratitud de alguien a quien serviste. Es alguien diciendo, lo que me diste vale esto para mí. Y cuando lo ves de esa manera, ganar dinero se convierte en un acto de servicio, no de codicia. Se convierte en una medida de cuántas personas has ayudado, no de cuántas has explotado. Y esa perspectiva lo cambia todo. Porque te libera de la culpa asociada con el dinero. Te libera del miedo a ser juzgado. Te libera de la creencia de que ganar es quitarle a alguien. En la economía del valor, ganar es crear, es construir, es aportar. Ahora quiero hablarte de algo que muchas personas evitan, la relación entre el dinero y el tiempo. Un millonario piensa en el tiempo de manera completamente diferente a una persona promedio. La persona promedio intercambia su tiempo por dinero. Trabaja 8 horas y recibe un salario. El millonario invierte su tiempo para crear sistemas que generen dinero sin su presencia constante. No se trata de no trabajar, se trata de trabajar de una manera que multiplique el impacto de cada hora invertida. Yo conocí a un señor en Medellín que tenía un negocio de reparación de zapatos. Trabajaba 12 horas al día, 6 días a la semana. Ganaba lo suficiente para vivir, pero nunca le alcanzaba para más. Un día le pregunté si había considerado enseñar su oficio a otros. Se quedó pensando. Nunca lo había considerado. En su mente, él era zapatero y los zapateros reparan zapatos, punto. Pero cuando empezó a enseñar, cuando empezó a ver su conocimiento como un activo multiplicable, su negocio se transformó. Entrenó a 3 personas. Luego abrió otro local. Luego otro. No dejó de ser zapatero, pero dejó de ser solo un par de manos. Se convirtió en una mente que organizaba, que planificaba, que multiplicaba. Y eso es pensar como millonario. Hay algo que quiero que grabes en tu corazón. La riqueza no es un destino, es un camino. No es un punto de llegada, es una forma de caminar. No es algo que un día alcanzas y ya. Es algo que practicas todos los días con cada decisión, con cada pensamiento, con cada acción. Y ese camino no es recto. Tiene curvas, tiene subidas, tiene bajadas, tiene baches, tiene tormentas. Pero cada paso te acercas y lo das con intención, con propósito, con la mentalidad correcta. En mi experiencia, las personas que más riqueza han construido son las que más veces han sido derribadas. Son las que conocen el suelo como la palma de su mano porque han caído tantas veces que ya le perdieron el miedo a la caída. Y es ese desapego al fracaso, esa familiaridad con el dolor del tropiezo, lo que les da la libertad de intentar cosas que otros ni siquiera se atreven a imaginar. Quiero cerrar esto de una manera que espero quede contigo por mucho tiempo. Piensa en un árbol. Un árbol no decide crecer mañana, un árbol crece hoy. Cada día, sin falta, extiende sus raíces un poco más profundo, sus ramas un poco más alto, sus hojas un poco más hacia la luz. No hay días libres, no hay vacaciones, no hay excusas. El árbol crece porque esa es su naturaleza. Y lo hace en silencio, sin aplausos, sin público, sin reconocimiento. Y después de años de crecimiento silencioso, se convierte en algo magnífico, en algo que da sombra, que da fruto, que da refugio, en algo que transforma el paisaje simplemente por existir. Tú eres ese árbol. Tu mente es la semilla. Tus pensamientos son las raíces. Tus acciones son las ramas. Y el fruto vendrá, no cuando tú quieras, no cuando... Déjame decirte algo con total honestidad. Durante muchos años yo creí que me faltaba tiempo
hasta que entendí que lo que me faltaba era orden. Recuerdo una etapa de mi vida en la que trabajaba todo el día, llegaba cansado, dormía poco y aún así sentía que no avanzaba. No era pereza, no era falta de talento, era desorden. Mi día comenzaba sin dirección y terminaba con frustración. Ahí entendí una verdad incómoda. El tiempo no se pierde de golpe. Se desangra lentamente en pequeñas decisiones sin propósito. Y cuando eso pasa, la vida empieza a sentirse pesada, aunque uno no sepa por qué. Durante mucho tiempo creemos que el problema es el tiempo. Decimos que el día no alcanza, que las horas se van demasiado rápido, que si tuviéramos un poco más de tiempo, todo sería diferente. Yo también lo pensé. Recuerdo una etapa de mi vida en la que trabajaba desde muy temprano hasta la noche, me levantaba cansado y me acostaba más cansado todavía. Sentía que no descansaba nunca, pero lo más extraño era que a pesar de tanto esfuerzo, no veía resultados reales. Y ahí entendí algo que me confrontó profundamente. No era que me faltara tiempo, me faltaba orden por dentro. Cuando la mente está desordenada, el día se vuelve caótico. Uno empieza la mañana sin claridad, responde mensajes antes de saber qué quiere lograr, corre detrás de lo urgente y deja siempre para después lo importante. No porque no quiera hacerlo, sino porque no sabe por dónde empezar. El desorden interior hace que cualquier cosa parezca prioridad y cuando todo es prioridad, nada lo es. Por eso muchas personas viven ocupadas, pero no avanzan. Se mueven mucho, pero no progresan. Recuerdo que en un momento decidí observarme con honestidad, no para juzgarme, sino para entenderme. Me di cuenta de que mi cansancio no venía del trabajo, venía de la confusión. Tenía demasiadas cosas en la cabeza, demasiados pendientes sin definir, demasiadas decisiones abiertas. Mi mente no descansaba ni siquiera cuando el cuerpo se detenía. Y esa carga invisible agotaba más que cualquier jornada larga. El orden interior comienza cuando uno se atreve a pensar, cuando se detiene, aunque sea unos minutos, y se pregunta, ¿qué es realmente importante hoy? ¿Qué sí vale mi energía? ¿Qué me acerca a lo que quiero construir? Parece simple, pero la mayoría no lo hace. Vivimos reaccionando, no decidiendo. Y cuando reaccionamos todo el día, terminamos sintiendo que el tiempo nos controla, cuando en realidad es nuestra falta de claridad la que nos gobierna. Aprendí que organizar el tiempo sin ordenar la mente es como limpiar una casa sin sacar la basura. Puede verse mejor por fuera, pero el problema sigue adentro. Por eso, antes de usar agendas, horarios o listas, tuve que aprender a ordenar mis pensamientos. Escribir lo que tenía en la cabeza. Ponerle nombre a mis prioridades. Aceptar que no todo podía hacerse el mismo día. Esa simple práctica me devolvió algo que había perdido: tranquilidad. Porque cuando sabes qué tienes que hacer, la ansiedad baja. Cuando sabes qué no tienes que hacer, la culpa desaparece. El orden interior no te hace más rígido, te hace más liviano. Ya no cargas con todo al mismo tiempo. Cada cosa tiene su momento. Cada decisión tiene su lugar. Y entonces el tiempo deja de sentirse como un enemigo. He visto personas con pocas horas al día lograr muchísimo y otras con todo el tiempo del mundo no avanzar nada. La diferencia no está en el reloj, está en la claridad. El que tiene orden interior camina firme, aunque vaya lento. El que vive confundido corre, pero no sabe hacia dónde. Cuando usted ordena su mente, el día se acomoda solo. Empieza a elegir mejor, a decir no sin culpa, a enfocarse sin tanta lucha. El tiempo no se multiplica, pero rinde, y eso cambia completamente la forma de vivir. Porque al final, el verdadero problema nunca fue el tiempo, fue no saber qué hacer con él. Durante muchos años, nadie me habló del desorden como un problema serio. Nos enseñaron a preocuparnos por el dinero, por el trabajo, por las oportunidades, pero casi nunca por el caos en el que vivimos. Y sin embargo, con el tiempo entendí algo muy profundo. El desorden es una forma silenciosa de pobreza. No hace ruido, no se nota de inmediato, no llega como una crisis, pero poco a poco va robando todo.
Roba tiempo, roba energía, roba enfoque y sin que uno se dé cuenta, también roba dignidad. Yo crecí viendo personas muy trabajadoras que siempre estaban cansadas, siempre preocupadas y siempre diciendo que no les alcanzaba. No era gente perezosa, al contrario, se esforzaban mucho, pero vivían en desorden. Desorden en sus horarios, en sus decisiones, en sus prioridades, gastaban sin plan, trabajaban sin dirección, vivían reaccionando. Y aunque entraba dinero, nunca había tranquilidad. Ahí entendí que la pobreza no siempre es falta de recursos, muchas veces es falta de orden. El desorden hace que todo cueste el doble. Una tarea simple se vuelve pesada. Un día normal se vuelve agotador. Una vida sin estructura se vuelve estresante. Cuando no hay orden, se pierde tiempo buscando cosas, repitiendo errores, resolviendo problemas que ya se habían resuelto antes. Y ese desgaste constante empobrece no solo el bolsillo, también la mente. Recuerdo una etapa en la que yo mismo vivía así. Tenía buenas ideas, muchas ganas, pero ningún sistema. Empezaba proyectos con entusiasmo y los dejaba a medias. Decía mañana lo organizo y ese mañana nunca llegaba. No veía el daño porque parecía pequeño, pero el caos se iba acumulando. Cuando quise darme cuenta, estaba agotado sin haber construido algo sólido. No era falta de talento, era falta de orden. El desorden también genera dependencia. La persona desorganizada siempre llega tarde, siempre necesita ayuda, siempre está apagando incendios. Vive corriendo detrás de la urgencia y por eso nunca puede pensar en el largo plazo. Y quien no puede pensar a largo plazo vive sobreviviendo, no creciendo. Eso también es pobreza. He aprendido que las personas que viven en orden no necesariamente tienen más dinero, pero sí tienen más estabilidad. Duermen mejor, deciden con calma, avanzan paso a paso. El orden les da algo invaluable: previsibilidad. Saben qué viene, qué deben hacer, qué pueden esperar. El desorden, en cambio, convierte cada día en una amenaza. Y hay algo más profundo todavía. El desorden le quita a la persona la sensación de control. Cuando no sabe por dónde empezar, empieza a creer que no puede. Cuando todo está revuelto, la mente se paraliza. Y una mente paralizada es una mente empobrecida, aunque tenga oportunidades enfrente. Por eso el orden no es un lujo de gente exitosa. Es el camino para dejar de ser pobre en pensamiento. Cuando usted ordena su tiempo, su espacio y sus decisiones, empieza a recuperar autoridad sobre su vida. Ya no vive improvisando. Ya no depende del azar. Empieza a construir. El orden no hace milagros, pero crea las condiciones para que los milagros ocurran. Porque donde hay orden, hay claridad. Donde hay claridad, hay enfoque. Y donde hay enfoque, hay crecimiento. El desorden empobrece sin que uno lo note, pero el orden enriquece incluso antes de que llegue el dinero. Durante mucho tiempo escuché a las personas decir que había que aprender a administrar el tiempo, como si el tiempo fuera una cuenta bancaria o una herramienta que uno puede mover a su antojo. Yo mismo lo repetía sin pensarlo, pero con los años entendí algo distinto. El tiempo no se administra, se respeta, porque el tiempo no obedece, no espera y no negocia. Sigue avanzando, esté uno listo o no. Recuerdo una época en la que yo llegaba tarde a casi todo, no por mala intención, sino porque siempre pensaba que todavía había tiempo, 5 minutos más, un mensaje más, una cosa más, y esos pequeños descuidos se volvieron costumbre. Empecé a notar algo preocupante. Cuando yo no respetaba el tiempo, tampoco los demás lo respetaban conmigo. Las oportunidades se enfriaban, las personas perdían confianza, los procesos se atrasaban. No era un problema de agenda, era un problema de actitud. Respetar el tiempo significa entender que cada minuto tiene valor, aunque no lo estemos usando de forma productiva. Incluso el descanso necesita respeto. Descansar sin culpa también es una forma de honrar el tiempo. Pero perder horas sin conciencia, eso no es descanso, es descuido. Muchas personas confunden ambas cosas y luego se preguntan por qué viven cansadas. El respeto por el tiempo se nota
en cosas simples, en llegar puntual, en cumplir lo prometido, en terminar lo que se empieza, no porque alguien esté mirando, sino porque uno se está formando por dentro. Cada vez que usted dice después lo hago sin razón real, está enseñándole a su mente que su palabra no importa. Y cuando su propia palabra pierde valor para usted, su vida empieza a desordenarse. Aprendí esto observando a personas que admiraba. No eran las más brillantes ni las más talentosas, pero tenían algo en común. Respetaban el tiempo. Empezaban cuando decían que iban a empezar. Terminaban cuando tocaba terminar. No improvisaban constantemente, no vivían corriendo. Y esa coherencia les daba una autoridad natural. El que respeta el tiempo no vive acelerado, vive consciente. Sabe que no todo puede hacerse hoy, pero también sabe que lo que se deja para mañana debe tener una razón, no una excusa. Respeto no es rigidez, es responsabilidad. También entendí que cuando uno no respeta el tiempo ajeno, tampoco respeta el propio. Cancelar a última hora, llegar tarde siempre, posponer compromisos importantes, todo eso comunica algo: mi vida no tiene estructura. Y esa falta de estructura se paga caro, porque la vida no confía grandes cosas a quien vive improvisando. El respeto por el tiempo comienza con pequeñas decisiones diarias. Levantarse cuando suena la alarma. Empezar aunque no haya ganas. Detenerse cuando el cuerpo lo pide. Cerrar el día revisando lo aprendido. Son actos sencillos, pero forman carácter. El tiempo no se puede ahorrar, no se puede recuperar y no se puede pedir prestado. Lo único que se puede hacer es honrarlo. Y cuando uno aprende a respetarlo, algo cambia internamente. La mente se vuelve más firme, las decisiones más claras, la vida más ordenada. Porque cuando usted respeta el tiempo, deja de vivir como si la vida fuera infinita y empieza a vivir como alguien que entiende que cada día cuenta. Durante mucho tiempo creí que la disciplina era una forma de castigo. Pensaba que ser disciplinado significaba vivir limitado, rígido, sin espontaneidad. Veía la disciplina como una cárcel y por eso la evitaba. Quería sentirme libre, hacer las cosas cuando tuviera ganas, moverme según el ánimo del día. Pero con el tiempo descubrí algo que me confrontó profundamente. Esa libertad me estaba esclavizando. Recuerdo una etapa en la que no tenía horarios claros, me acostaba tarde, me levantaba cansado, trabajaba cuando podía y descansaba cuando ya no aguantaba más. En teoría era libre, nadie me obligaba a nada, pero en la práctica vivía agotado, atrasado y frustrado. Siempre debía cosas, siempre corría, siempre sentía culpa. Entonces entendí una verdad incómoda. La falta de disciplina no me daba libertad, me quitaba paz. La disciplina no es hacer todo perfecto, es hacer lo necesario aunque no tenga ganas. Es decidir antes de que aparezca la emoción, porque la emoción cambia todos los días, pero las metas no deberían hacerlo. El hombre que vive solo, según lo que siente, termina siendo esclavo de su estado de ánimo. Si tiene ganas, actúa; si no tiene ganas, se detiene. Y así la vida se vuelve inestable. Aprendí esto observando a personas sencillas, no famosas ni ricas, pero firmes. Personas que se levantaban temprano todos los días, que cumplían sus responsabilidades, que mantenían orden aunque nadie las aplaudiera. No parecían presionadas, al contrario, se veían tranquilas. Tenían tiempo para su familia, para descansar, para conversar. Ahí entendí que la disciplina bien aplicada no quita vida, la organiza. La verdadera libertad no es hacer lo que quiera en cualquier momento. Eso es impulso. La verdadera libertad es poder elegir sin que el caos gobierne sus decisiones. Es terminar lo que empieza. Es descansar sin culpa. Es decir, que no sin miedo. Y eso solo se logra cuando hay disciplina. Cuando usted se disciplina, su mente descansa. Ya no tiene que decidir todo el tiempo qué hacer, porque ya decidió antes. Tiene una rutina, una estructura, un orden, y esa estructura no lo oprime, lo sostiene. Como los rieles de un tren, no lo limitan, le permiten avanzar. La disciplina también protege el futuro.
Cada pequeño hábito cumplido hoy evita grandes problemas mañana. El que se disciplina con el tiempo no vive corriendo. El que se disciplina con el dinero no vive endeudado. El que se disciplina con sus palabras no vive dando explicaciones. Eso es libertad. Muchas personas dicen, no quiero rutina, pero viven atrapadas en el desorden. Y el desorden es mucho más exigente que la disciplina. El desorden cansa, estresa, confunde. La disciplina ordena, aclara, libera. Yo entendí que la disciplina no es dureza, es amor propio. Es decirse, mi vida es demasiado valiosa como para dejarla al azar. Es cuidarse, es respetarse, es pensar en el yo del mañana y no solo en el yo de hoy. No se trata de hacer más, sino de hacer con constancia. No se trata de exigirse hasta romperse, sino de sostener un ritmo que construya. La disciplina no le quita humanidad, le da dirección. Y cuando usted empieza a vivir con disciplina, algo cambia. Ya no depende de la motivación, ya no vive esperando el momento perfecto, empieza a avanzar incluso en días difíciles. Y eso, con el tiempo, se convierte en libertad real, porque la disciplina no encierra, libera. Durante mucho tiempo yo comenzaba mis días sin pensarlo demasiado. Me levantaba, tomaba el teléfono, revisaba mensajes, respondía a lo urgente y cuando me daba cuenta ya era mediodía. Había hecho muchas cosas, pero ninguna de ellas era realmente importante para mi propósito. Ese día no lo había dirigido yo, lo habían dirigido las interrupciones. Y ahí comprendí una verdad que incomoda, pero libera. El que no planifica su día, vive el plan de otros. Cuando uno no decide con anticipación qué hará con sus horas, el mundo decide por él. Las llamadas ajenas se vuelven prioridad. Los problemas de otros se convierten en su agenda. Las urgencias externas ocupan el espacio de los sueños propios. No porque la gente sea mala, sino porque cada persona defiende su propio tiempo. Y si usted no defiende el suyo, nadie lo hará. Recuerdo una etapa en la que sentía que no avanzaba, aunque estaba siempre ocupado. Ayudaba aquí, resolvía allá, atendía todo lo que aparecía. Al final del día estaba agotado, pero vacío. Y cuando me preguntaba qué había construido realmente, no tenía una respuesta clara. Mi vida se había convertido en una sucesión de favores, reacciones y prisas. No era una vida dirigida, era una vida prestada. Planificar no es llenar una agenda de tareas, es tomar una decisión consciente antes de que el ruido empiece. Es decir, hoy esto sí, esto no. Hoy esto es importante, esto puede esperar. Parece simple, pero muy pocos lo hacen. Porque planificar exige pensar. Y pensar exige detenerse. Y la mayoría vive tan acelerada que no se da ese permiso. Cuando usted no planifica, su mente entra en modo supervivencia. Solo responde a lo urgente. Y lo urgente casi nunca construye futuro. Solo mantiene el presente funcionando. Por eso muchas personas viven años trabajando duro, sin avanzar. No les falta esfuerzo, les falta dirección. Aprendí a planificar cuando entendí que mi tiempo no era infinito. Empecé con algo muy sencillo. Cada noche, escribir 3 cosas que debía hacer al día siguiente. No 10, no 20, 3. Lo esencial, y esa práctica cambió mi forma de vivir. Me levantaba con claridad. Sabía por dónde empezar. Ya no perdía las primeras horas del día decidiendo qué hacer. La planificación no elimina los imprevistos, pero evita el caos. Cuando algo inesperado aparece, usted se adapta sin perder el rumbo. El que no planifica se descontrola ante cualquier cambio. El que sí lo hace, ajusta. He visto personas brillantes vivir frustradas porque nunca encuentran tiempo para lo que aman. No es que no tengan tiempo, es que nunca lo protegen. Si no agenda lo importante, lo urgente lo devora. Si no bloquea tiempo para crecer, otros ocuparán ese espacio. Planificar es un acto de respeto propio. Es decir, mi vida merece intención.
No voy a dejar que los días se me escapen sin sentido. No voy a permitir que mis metas vivan siempre en algún día. El día no se improvisa, se diseña. Y quien diseña sus días termina diseñando su destino. Porque cada jornada bien dirigida es un paso firme hacia la vida que quiere construir. El que no planifica su día termina viviendo el plan de otros y casi nunca es el plan que soñó. Durante muchos años pensé que estar ocupado era sinónimo de productividad. Si mi agenda estaba llena, si respondía a correos, asistía a reuniones y resolvía problemas uno tras otro, me decía a mí mismo, estoy avanzando, estoy haciendo cosas importantes, pero con el tiempo descubrí una verdad que cambió por completo mi forma de vivir y trabajar. Estar ocupado no significa avanzar. Recuerdo un periodo en mi vida en el que mi día estaba lleno de tareas. Corría de un lado a otro, resolvía pendientes de otros, contestaba mensajes y llamadas sin parar. Al final del día estaba exhausto, con la sensación de haber trabajado mucho, pero cuando miraba lo que había logrado, me daba cuenta de que casi nada contribuía a mis objetivos reales. Todo lo que había hecho era actividad, pero no progreso. Era movimiento sin dirección. La diferencia entre estar ocupado y avanzar está en la intención. Uno puede llenar su día de acciones, pero si esas acciones no están alineadas con un propósito, no generan resultados. He visto personas que trabajan horas interminables y sin embargo sienten frustración porque su energía se dispersa en cosas que no los acercan a lo que realmente importa. Esto también me pasó. Durante mucho tiempo creí que la cantidad de tareas definía mi éxito, pero la calidad y la dirección de esas tareas era lo que realmente importaba. Avanzar implica priorizar. Cada día debemos preguntarnos, ¿qué es lo que realmente importa hoy? ¿Qué acciones me acercan a mis metas y qué acciones solo llenan tiempo sin crear impacto? Aprendí que decir no a lo innecesario es tan importante como decir sí a lo esencial. Muchas veces estar ocupado es simplemente la excusa perfecta para no enfocarse en lo que es realmente relevante. Un ejemplo muy claro en mi experiencia es cuando trabajaba en proyectos personales mientras tenía un empleo exigente. Podía pasar horas haciendo tareas administrativas, resolviendo detalles menores o atendiendo interrupciones y sentir que avanzaba, pero el progreso real se logró cuando dejé de intentar hacer todo y empecé a concentrarme en las tareas críticas que realmente movían mis objetivos. Al eliminar lo trivial, cada acción empezó a producir resultados tangibles y el tiempo que antes se gastaba en ocupación inútil se transformó en logros visibles. También entendí que el desorden y la falta de planificación alimentan la ocupación sin progreso. Cuando no hay claridad sobre prioridades, todo parece urgente. La mente y el cuerpo trabajan en piloto automático, reaccionando a lo inmediato en lugar de construir el futuro. Esa sensación de estar siempre activo se confunde con productividad, pero en realidad es solo dispersión disfrazada de esfuerzo. Avanzar requiere reflexión y estrategia. No se trata de trabajar más horas, sino de trabajar con dirección. No se trata de llenar la agenda, sino de vaciarla de lo irrelevante. Cada tarea que cumple un propósito genera impulso. Cada tarea sin propósito consume energía. La ocupación sin sentido puede ser agotadora, pero el progreso consciente energiza. Estar ocupado no garantiza resultados.